Muy buenos días. Nos vamos a disponer para nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, determino que este día está colmado de maravillas, prosperidad. Que tus manos sean mis manos para bendecir todo cuanto hago, toque y hable. Bendice a todos los que estén orando conmigo. Gracias, Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un suceso muy importante en Colombia. Entonces es la Constitución de 1863. Pues tras estallar la Guerra Civil de 1859, las divergencias entre liberales y conservadores y los diferentes estados de la Confederación neogranadina se declararon la guerra. O sea que hubo guerra entre los criollos. Pues los conservadores, que eran de Santander, ¿recuerda? Se levantaron con armas contra el gobierno liberal, apoyados por el gobierno central, y logrando una victoria sobre los liberales santanderianos. Entonces, en 1860, el general Tomás Cipriano de Mosquera separó su estado de la Confederación Neogranadina y pues el gobierno central, presidido por conservadores, y trató de someterlo, pero fracasó en su esfuerzo, y lo que generó fue una lucha nacional y duró más o menos esa lucha 2 años. Este señor Tomás Cipriano fue elegido con el apoyo del grupo de los conservadores del país, pues como lo digo, pertenecía al grupo social, era el terrateniente y esclavista. Sin embargo, pues su gobierno se caracterizó por ser un gran número de iniciativas de cambio, y mencionaba pues que el del sistema métrico decimal para las pesas y las medidas, y la introducción de barcos de vapor para la navegación por el río Magdalena. Él quería construir un ferrocarril en la provincia de Panamá. Y pues inició la construcción del Capitolio Nacional y se decretó pues la organización de la Comisión Cartográfica para explorar y levantar mapas del país y de las provincias. En 1861, Mosquera ingresa a Bogotá y se proclamó jefe de la Confederación Neogranadina. Y en 1863, Mosquera convoca a la Convención de Río Negro y se instituyó una nueva constitución. Esta constitución fue redactada respondiendo a la ideología del Partido Liberal, y las reformas que venían implementando estableció el federalismo como un sistema de gobierno. Entonces el país le dio el nombre de Estados Unidos de Colombia. Entonces, ¿el que hizo ahí? Limitó los poderes presidenciales y dio extensas facultades a los estados que formaban la Unión. Entonces, redujo el periodo presidencial a 2 años, a diferencia del establecido para los gobernantes y locales, que era de 4 años. También estableció un derecho de libertad de prensa
y planteó la libertad de cultos, que fuéramos libres de cualquier, de nosotros mismos, de mirar qué culto queríamos seguir. Y otorgó a los estados potestad para solucionar los asuntos locales. Lo que sí abolió el presidente en esta constitución fue la pena de muerte. Pues la suprimió para el ejército debido a que el gobierno central no podía intervenir en los conflictos de los estados. Entonces, en este periodo, los conservadores fueron alejados del poder, la situación que aumentó pues su descontento y frente a este gobierno de sus políticas reformistas, pues además criticaron la Carta Constitucional afirmando que no respondían a las condiciones sociales y económicas del país. Entonces, en esta Constitución, que dice que a mediados del siglo XIX, 30 años los liberales se mantuvieron bajo el poder. Los gobernantes de este periodo los llamaron radicales. Y ya para las personas de la época, pues sus ideas eran efectivamente pues muy avanzadas. Y esto se plasmó en la Constitución de 1873, que fue proclamada en Río Negro, Antioquia. Entonces vamos a ir a nuestro cuadernito, vamos a escribir 5 de mayo, clase número 8, la Constitución de Río Negro. Vamos a escribir que Tomás Cipriano de Mosquera, por entonces era el gobernador federal del Cauca, y se rebeló contra el gobierno nacional, ocasionando la guerra de 1860. Entonces recordemos que en 1863, Mosquera decretó la convocatoria convencional y nacional en la localidad de Río Negro con el fin de redactar una constitución. Vamos a escribir taller en clase y vamos a desarrollar unas actividades de la guía. Vamos a abrir nuestra guía en la página 13. Vamos a terminar las actividades, 12. En la página 12 vamos a escribir la fecha del día de hoy. Entonces vamos a escribir mayo 5. Importante que escribamos la fecha, mayo 5. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, vamos a escribir falso o verdadero según corresponda. Entonces, la Constitución de 1832 estableció, esto sí, acá más pequeño, estableció la división de naciones en 12 provincias, ¿verdadero o falso? Falso, muy bien. Luego dice que la separación de la iglesia y el Estado, que si en esa Constitución se hizo la separación de la iglesia y del Estado. No, señores, entonces es falso. Muy bien. Un periodo de 4 años para el presidente de la República. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Decretaron la libertad de los esclavos? Verdadero. Y el derecho al voto para los ciudadanos mayores de 18 años. ¿Eso es verdad? No, eso es falso.
Ok, entonces aquí tenemos las respuestas de la primera parte de nuestra actividad. Luego, entonces, vamos con escribe 2 aspectos sobresalientes de Francisco de Paula Santander. Podemos decir que Francisco de Paula pues conservó algunos impuestos heredados de la colonia y que también él impulsó pues la educación. Entonces podemos escribir, entonces conservó algunos impuestos heredados de la colonia. Eso fue lo que hizo él realmente. Y aquí podemos escribir que impulsó la educación pública. Algo muy importante que hizo él. Entonces eso, mire desde dónde estamos con esos derechos. Y José Ignacio Márquez, él lo que hizo fue proteger la industria nacional. Otra cosa buena que hizo él es, o pues que se produjo la guerra de los conventos. No, es decir, que ya se produjo la guerra algo relevante de los conventos. No fue bueno, sino fue algo relevante que hizo él. Entonces aquí tenemos los cuadros, los aspectos más sobresalientes de cada gobierno. Y pues hemos hablado de los partidos políticos, del Partido Liberal y del Partido Conservador. Entonces vamos a completar este cuadro. Dice aquí que relaciones con la iglesia del Partido Liberal. Y entonces el Partido Liberal entonces ponía la separación de la iglesia y del Estado. Que los liberales querían entonces que la iglesia y el Estado pues estuvieran aparte. ¿Y qué decían los conservadores? Entonces ellos defendían
No creo que hemos defendido. Defendían la fe, la moral y proponían pues la unión libre entre la iglesia y el Estado. Porque la iglesia pues toma un papel importante en este tiempo. Entonces, proponía la unión entre la iglesia y el Estado. Básicamente, pues eso era lo que querían los conservadores. Acá podemos poner, entonces, los liberales siempre decían que libertad de enseñanza. No ponían ninguna objeción ante que fuera libertad de enseñanza. Y los conservadores decían que la educación debía ser orientada por la Iglesia Católica. En el comercio, ¿qué decían los liberales? Que era libre comercio, que ellos querían libre comercio con el extranjero. Pero los conservadores decían que no, que debíamos de proteger la industria nacional. ¿Qué decía el gobierno? Ante el gobierno, pues ellos querían descentralización administrativa. ¿Y qué decían los conservadores? Que ellos querían un gobierno central fuerte. Central fuerte. Ok. ¿Y qué decían los autores? Pues que ellos querían apoyo por parte de los comerciantes. Ellos querían apoyo por parte de los comerciantes. Y pues, ¿qué decían los conservadores? Que ellos querían apoyo de los terratenientes del clero e indígenas. Pues ya que veían la iglesia como protectora, ¿cierto? Como protectora de los intereses.
Y entonces, aquí terminamos nuestro cuadrito de la página. ¿Qué debemos hacer? Buscar en la sopa de letras las palabras que están en el pergamino y entonces nos veremos la próxima clase. Por favor, estudian. Y subir evidencias a la plataforma. Gracias.